Uno de los factores importantes de esto es cómo nosotros realmente nos sentimos. A veces nuestros sentimientos nos traicionan, sentimos de una manera, un ratito sientes de una forma, al rato sientes de otra. Pero pues no se nos olvide que el corazón es engañoso y perverso, y que ¿quién lo conocerá? Entonces lo importante no es tanto lo que sientas. Un día sientes que estás muy entregado, hoy sientes que no estás entregado, y a veces en nuestra vida hay un cúmulo de emociones adversas, contradictorias, que luego nos llevan a una posición en que no sabemos ni qué pasa. Pero lo importante a final de cuentas es lo que nosotros apropiemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que prevalecerá. No importa cómo te sientas, sino más bien de la manera que te sientas, busques al Señor. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Bueno, pues busque al Señor. Al final de cuentas, Dios es la solución de todo. Entonces, pues volviendo a esta parte de cómo, el primer capítulo de cómo vivir una vida extraordinaria, la entrega completa a Dios trae una vida en plenitud. Eso es algo pues muy importante que nosotros tenemos que considerar cada día. La felicidad no está basada en las circunstancias que un creyente vive, sino en Dios mismo. Ya ven que la vez pasada habíamos leído un pedacito de esta carta de Hudson Taylor, en la cual él pues pide que oren por él porque sentía muchas luchas y muchas situaciones difíciles en su ministerio. Y realmente, pues, como nosotros ya vemos ahora a través de la historia, pues fue un hombre dedicado a Dios, el cual Dios bendijo mucho, pero enfrentó muchas luchas y muchos problemas. Entonces, para nosotros, lo importante es no cómo pensemos, no cómo nos sintamos, sino qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios para cada uno de nosotros tiene grandes cosas. Muchas veces la cuestión, nuestra parte en esta vida, está en descubrirlas. Porque si hay aflicciones en nuestra vida, nos podemos sentir abandonados de Dios, o tenemos muchos problemas, o problemas sobre problemas. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que Dios nos está ejercitando en la fe para que Él se engrandezca en nosotros y nosotros le demos la gloria que merece. Por tanto, no es cómo te sientas, no es cómo veas la vida, sino lo que va a valer en tu vida es cuál es la influencia que tú le permites tener a Dios en ti. Entonces, uno de los últimos pasajes que vimos la vez pasada es: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces sí, todo creyente verdadero tiene una esperanza. Un día todo esto va a pasar. Yo a veces cuando leo el Antiguo Testamento y veo las luchas que los profetas o los reyes experimentaron en su tiempo, pues un día murieron, un día murió Moisés, un día murió Daniel, y así, pues todos, ¿verdad? Un día todos murieron y se acabó su parte en este mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a apreciar la vida en función del plan de Dios, para que eso nos permita entender que si estamos en este mundo, que si Dios nos llamó, tenemos parte en su plan. Y si tenemos parte en su plan, tenemos que aprender a disfrutar y aprovechar eso en nuestras vidas. No darnos a la tragedia, al sufrimiento y al dolor, que yo veo que muchos creyentes caen en esto. A lo mejor puedes estar fuerte según tú mientras las cosas salen bien, pero cuando vienen adversidades en la vida, ahí es donde se va a determinar realmente la influencia que Dios pudo ejercer en ti, o mejor dicho, la que tú le permitiste. Entonces, para un creyente no hay tragedia, eso lo debemos entender. Entonces, por eso es tan importante estar conscientes de cuál es nuestra posición en la vida. ¿Okay? No teníamos esperanza,
éramos como ovejas descarriadas que no tienen pastor, pero un día el Señor nos llamó. Y ese llamado es uno de los más grandes privilegios de una persona, porque además, si Él te llamó, también te hizo entender, también te dio el corazón para humillarse ante Él y te dio la fe para creer en su Hijo. Todo eso le corresponde a Él. Entonces, no camines a la deriva en esta vida, entre un pensamiento y otro, entre una obra y otra, porque acabarás fracasando a final de cuentas si no pones tus ojos en Dios. O sea, una de las cosas más inciertas es caminar en la deriva. En este mundo hay que hacer planes, las empresas hacen planes, hacen sus proyectos, estructuran el camino que han de seguir en función del fin que quieren obtener o a que quieren llegar. Yo creo que la vida de un creyente debe ser igual. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Y cuando lo entiendas, entonces tienes que abocarte a esto. Así como cuando Jesús iba a Jerusalén, dice la Escritura que puso su rostro como un pedernal, como una piedra. Nada lo iba a hacer moverse de la voluntad de Dios. Pablo, cuando le dice el profeta Ágabo, así atarán al dueño de este cinturón, y tratan de convencerlo todos los creyentes que no vaya, basta, dice, no me atormenten en este aspecto, porque yo estoy puesto no nada más a ir, sino a morir por causa del Señor. Porque ellos ya tenían claro en su mente el camino que tenían que seguir. Obviamente, más Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Entonces, este pasaje en la versión NTV es muy importante, que es Eclesiastés 12, del 1 al 3, que dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él, de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Todos vamos caminando por la vida y sabemos que podemos ir envejeciendo. El consejo aquí es, desde que tomas conciencia, debes de fijar tus ojos en Él. Yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos llega en una época de nuestra vida. Dios se presenta en una época de nuestra vida, en unos más jóvenes, en niños, en otros grandes. Pero lo importante no es tanto que seas joven o que seas viejo, sino que a partir del momento en que Dios se revele en tu vida, tú verdaderamente te enfoques en lo que tienes que vivir. A veces pasa tiempo para que nosotros podamos comprender lo que tiene verdadero sentido en la vida. Pero recuerden que la misma Escritura dice, los ancianos, aún en la vejez, fructificarán. Por eso nosotros no debemos de tampoco decir, pues ya pasa el tiempo, ya me pasa esto, porque yo veo personas ancianas ya que siguen sirviendo al Señor, y lo siguen sirviendo abundantemente porque toda su vida lo sirvieron. Entonces, nuestro futuro no tiene nada que ver tanto con nuestro cuerpo físico, sino que mientras esta morada terrenal, como decía Pablo, se vaya destruyendo, nosotros tenemos un edificio en los cielos. Cada vez que tú decides por seguir al Señor, tu ser interior se fortalece y se recupera y se rejuvenece, cuando menos espiritualmente. Recuerden, el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, solo Dios es capaz de darnos ese sentido de la vida
esa esperanza que que va a ser el impulsor de los días que nos queden en este mundo. Además viene el gozo del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, como dice Nehemías 8:10, ¿sí? El gozo del Espíritu Santo es un impulsor también para nuestra vida, porque nos hace conscientes de lo maravilloso y trascendente que es la obra de Dios para esta humanidad. Sí, esta humanidad es la obra maestra de Dios en su creación, pero lo más maravilloso es la presencia de Cristo en este mundo y la presencia de Cristo en tu vida. Si tú verdaderamente estás cierto de que Jesús está morando en ti, entonces tú tienes una misión. Y esta misión consiste en descubrir a través de la entrega y conforme Dios te lo vaya revelando, el plan que tiene para ti. Nosotros, en términos generales, lo sabemos. Hablar de Cristo, tener un testimonio, etc. Las obras futuras, Él ya las tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. Tampoco es que nos pongamos a preocuparnos y cuál será la voluntad de Dios y qué sucede si no entiendo y yo no estoy. No te angusties por eso. Dios te lo irá revelando en función de tu entrega. Pero lo importante es que tú tomes conciencia de que tú tienes que servir a Dios. Pero si tú actúas por ti mismo, entonces ten peligro de no disfrazar la verdadera entrega con una falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad tiene como objetivo que tú seas reconocido ante los demás por ti mismo, aún en las cosas de Dios. Pero la verdadera entrega consiste en que tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a seguir el camino que Él te muestre cada día. Ahora sí que día con día, momento tras momento, como el maná en el desierto, cada día aparecía y era el alimento espiritual, físico, para que Israel pudiera seguir adelante. Y Dios te dice, no te afanes por el día de mañana, el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, Dios ve las preocupaciones cotidianas como un mal, porque muchas veces esas te distraen del camino de la voluntad de Dios. Pero si un creyente dedica su vida a Cristo, entonces recibirá un papel muy valioso que desempeñar, más valioso que toda obra que tú puedas llevar a cabo por ti mismo en esta vida, ¿sí? Quizá nosotros no nos demos cuenta del impacto que nuestra vida puede causar. Qué triste sería que tu vida, porque tú la tomas en tus manos, porque decides vivir para ti, no estés causando un impacto verdadero en los demás, sino solo te llenes de palabrería y la gente te dé por tu lado, aunque tú profeses supuestamente el cristianismo. Realmente el impacto es algo que Dios hace que los demás vean en ti de los cambios que Él está produciendo en tu vida. En eso tú no tienes parte que corresponde a Dios. Tu parte es dejar que Dios gobierne tu vida, que Dios sea el motivo de tu esperanza. Y para lo cual, pues nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, ser vasos vacíos para que Dios nos llene. Porque ¿qué pasa si tú estás lleno de ideas, de pensamientos, de planes y de proyectos en la vida? ¿Qué lugar le dejas a Dios? Claramente, un vaso tiene una capacidad. ¿Y qué lo llena? Pues va a ser dependiendo de su capacidad. Pero cuando Dios nos dice que nos vaciemos es para que Dios nos llene plenamente. Si tú no te vacías en forma total, pues vas a tener partes de Dios y partes de tu voluntad y tus planes y proyectos que en realidad se van a enturbiar. Porque los intereses de Dios siempre son muy diferentes a nuestros intereses. Si nosotros ya hubiéramos logrado que Cristo formara su mente en nosotros, o mejor dicho, si Dios ya lo hubiera hecho, pensaríamos igual que Él, actuaríamos igual que Él. Pero por cuanto experimentamos luchas cotidianas de si obedecemos o no, si leemos o no, si hablamos o no, si servimos o no,
quiere decir que todavía no estamos vacíos de nosotros mismos. Entonces, parte de las pruebas es quitarnos nuestra suficiencia, que es parte de lo que puede llenar este vaso, ¿no? Entonces, en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, en la versión NTV, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense qué claro está en esta versión. Confía en Jehová o en el Señor con todo tu corazón. Esto quiere decir que en tu corazón no debes albergar ninguna duda de la fidelidad y de la eficacia de Dios. Recuerden, Él mismo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué no te lo grabas? Si no hay duda, entonces vas a poder confiar en Él plenamente y vas a poder esperar el tiempo de su guía. A veces su respuesta, como hemos mencionado varias veces, tarda, pero cuando tarda tiene un objetivo: formar a Cristo en nosotros, hacernos crecer en la esperanza. Y la esperanza, a final de cuentas, es lo que nos va a hacer trascender de las cosas de esta vida. Dios tiene un futuro y tiene una esperanza para su pueblo. Y si nosotros quitamos los ojos de este futuro y no tenemos esperanza, ¿qué nos queda en este mundo? Por eso está muy apropiado este segundo himno. Pues sí, ya no hay justicia, ya todo el mundo está corrupto. Pero fíjense, ¿cuál es la parte del creyente? Esperar a su Dios. Esa es la esperanza, esperar a su Dios. Pero si te llenas de pánico por todo lo que ves, te vas a hundir en las circunstancias. Y son adversas. Ninguno de nosotros sabe qué va a dar de sí el día de mañana, aunque veamos que el mundo se derrumba. No nada más se está derrumbando en México, todo el mundo está derrumbando. Porque sabemos que el Señor ya viene. Entonces, mientras más veamos que se derrumba, más certeza debe de haber en nosotros del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza nos va a permitir trascender, ¿sí? Pero si tú no puedes salir de esto, pues no dudes en regresarte a los aspectos básicos de la fe, para que revises tu vida y veas si realmente estás creyendo y dependiendo de Dios, ¿sí? Todos en la vida, aún como creyentes, lógicamente, mejor dicho, solo los creyentes, tenemos épocas de aridez espiritual. Todos nos pasa. Así como Dios hizo las estaciones y cada estación trae cosas hermosas, también cuando va a terminar la estación anhelamos la siguiente. Que si hace calor, anhelamos las lluvias para que se refresque. Que si estamos saturados de lluvia, anhelamos el otoño, donde ya se acaban las lluvias y todo florece y se empiezan a caer las hojas, mejor dicho, ¿no? Y ya que estamos cansados del otoño, viene el invierno y luego viene la primavera. Ni siquiera Dios se equivocó en esto. Hay ciclos, así como hay ciclos en la vida. Entonces, si nosotros estamos confiando en Dios, no importa en qué situación nos encontremos, tener una esperanza en el Señor es lo que nos va a sacar adelante de cualquier situación. Por tanto, mientras más mal nos lleguemos a sentir, es cuando más tenemos que dedicar tiempo adicional en buscar al Señor. Porque la verdadera medicina es esta. Y suele suceder lo contrario. Te empieza a ir mal, te empiezas a sentir deprimido, abandonado de Dios, y te alejas cuando más debías de buscar al Señor. Entonces, grábatelo bien. En los momentos difíciles de tu vida, en los que parezca que Dios no está presente, en los que parezca que no ves fin a los problemas y a las pruebas, si volteas a Dios, surgirá un futuro y una esperanza. Pero si te concentras en los problemas, entonces tú mismo tendrás aridez en tu vida. Entonces, no dejes de tener confianza en el Señor, porque la confianza, como dice la Escritura, tiene un grande galardón. Es necesaria la promesa para que podamos recibir, la paciencia para que podamos recibir la promesa.
¿sí? Y Dios quiere precisamente esto, que tú le des tu corazón, que mires tus ojos por sus caminos. Y si tus ojos ven por sus caminos, entonces cada día te afirmarás más en el Señor. Entonces existe una paz y un reposo que permanecen en lo profundo de cada creyente. Y esa es la confianza en Dios. Si tú logras tener confianza, forzosamente tendrás paz y reposo, no importa qué circunstancia sea. Y eso será parte de tu mismo testimonio. Lo que Dios está mostrando de ti. Recuerden que ningún creyente por sí puede levantar un testimonio. Porque las cosas que tú ves en tu perspectiva, muchas veces lo que tú crees es un testimonio, es lo que la gente te reclama de que tú haces mal. El verdadero testimonio, reitero, es confiar en que tu testimonio está en las manos de Dios y que lo que Él está haciendo en tu vida es lo que Él sí está mostrando al mundo incrédulo para que vean a Dios en tu vida. Por tanto, nuestra parte no es preocuparnos por esto, sino más bien preocuparnos de una verdadera consagración. Y esta viene aprendiendo a permanecer en Él. Permanecer en Él. La permanencia es lo que le da la calidad a una relación, ya hemos visto. Una relación en la cual no hay una constante permanencia, es difícil que se pueda sostener. Pero lo que hacen los grandes amigos o lo que forma a las parejas, lo que une una familia es la permanencia, la fidelidad entre unos y otros. Lo que hace que una iglesia sea fuerte es que todos tengan la disposición de servir al Señor. Que todos sepan que donde Dios los puso es el lugar donde van a servir y van a pelear y luchar por su iglesia, así como peleas y puedes luchar por una familia. Pero ¿qué vemos nosotros en muchas familias en esta vida? Yo digo, en mi familia yo creo que muchas pasan, y a veces ni se hablan y todo. Yo me pregunto a veces, ¿qué sembraron nuestros padres en nosotros? ¿Que no hay esta fuerza, esta unión? Pues yo digo, la falta de Cristo. Cuando viene Cristo, las cosas cambian. Es donde se puede iniciar algo nuevo. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo a partir de Cristo. Pero si tú vives para Cristo, tú estás rompiendo la maldición del pasado de tus ancestros y estás trabajando para una bendición futura. Si tú eres uno con Dios y eso enseñas a tus hijos, tus nietos lo van a aprender y los nietos y los bisnietos lo van a aprender. El valor de la unión empieza con nuestra unión con Cristo. Y la unión tiene mucho que ver con ideales comunes. Sí podemos entender por qué hay tantas diferencias en las familias. Por diferentes ideales, por información falsa. Por ejemplo, Dios ama a todos sus hijos por igual. Sin embargo, nosotros como humanos, cuando todavía tenemos ese amor condicional, amamos de acuerdo a cómo se porten, amamos de acuerdo a cómo son, te amo si estás aquí, o si no estás aquí no te heredo, cosas de este tipo pasan. Pero con Dios no es así. Él ya nos lo dio todo en Cristo. Y si tú vienes a Cristo, vas a aprender a darlo todo por Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces este sentido de permanencia también nos permitirá experimentar la bondad de Dios en nuestra vida, a percibirla más. En realidad, cuando ya somos sus hijos, tenemos un sello. Ya nadie nos puede arrebatar la salvación. Ya nadie nos puede quitar esa relación con Dios. Puede verse disminuida o apagada, ¿no? No apaguéis el espíritu por nuestra necedad. Pero Dios siempre nos va a hacer entender que el valor de la vida de un creyente va en función del valor que le dé a Jesucristo y a Dios en su vida. ¿Y no acaso tienen el máximo valor? Si Cristo dio todo por ti, ¿qué cosa puede tener más valor en tu vida que el que lo dio todo por ti? Sin embargo, muchas personas cambian a Cristo por cualquier cosa. Y eso solo implica que menosprecian a Dios y evidencia lo poco que conocen a Dios. Porque mientras más lo conozcas,
más verás tu pecado y más gratitud tendrás. Recuerden lo que le dijo Jesús al fariseo cuando critica a Jesús por tratar con aquella mujer. Si conociera quién es esa mujer, no estaría ahí permitiéndolo. Entonces Jesús le dice, pues una cosa tengo que decirte. Mira, no entré a tu casa y no me diste beso, no lavaste mis pies, etc. Pero esta no ha dejado de besar mis pies, etc. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. ¿Tú crees que el fariseo era menos pecador que esa mujer? No. Todos estamos destinados ante el juicio de Dios. A veces decimos, yo no soy pecador porque no miento, porque no robo. Y haces cosas peores. Como criticar, hablar mal de otras personas y cosas de este tipo. Estás matando a la gente, estás destruyendo su testimonio. Pero como no mientes, te sientes un creyente perfecto, por ejemplo. No es así. Todos tenemos un potencial de maldad que no nos hace diferentes a otros, porque la diferencia entre los que pecan más y los que pecan menos es la oportunidad. Nada más. Pero cuando tú aprecias lo que Cristo hizo por ti en la cruz, verdaderamente amas mucho. Y verdaderamente estás dispuesto a dar tu vida por Él. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar tu vida por Él? ¿Qué tanto le amas? ¿Y cómo vas a amar si no profundizas en tu relación con Dios como para poder ver la grandeza de su amor? Entonces, mientras más estemos cerca de Dios, más reflejaremos su vida y su amor ante los demás. Su paciencia, su misericordia. ¿Sí? Recuerden, la misericordia de Dios es que prácticamente no cambia la actitud de Dios de liberar a una persona en función del grado de maldad, sino solo tiene piedad porque entiende que el grado de maldad es por la ausencia de Dios en su vida. Ese es un aspecto de la misericordia. Entonces, cuando Jesús se presenta, tú tienes que ser algo así como el apóstol Mateo. Cuando Jesús lo llama, ¿qué hizo Mateo? Lo dejó todo. Mateo, el cobrador de impuestos, pues él ya tenía sus ingresos asegurados en lo que sacaba de los impuestos, ¿verdad? Pero lo dejó todo por causa de Cristo. Saqueo es otro. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque cuanto también es hijo de Abraham. ¿Ven ustedes? Saqueo quería ver a Jesús, pero era bajo de estatura. Tuvo que subir a un árbol sicómoro, ¿verdad? Pero no estaba lejos de la vista de Dios. Porque cuando lo ve le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Y qué pasó ahí? Se presenta Dios a su vida, ve la oportunidad y arregla. ¿Cuántas cosas no hay arregladas en tu vida? Tú que te dices que llevas ya quizá muchos años en Cristo, ¿y cuántas cosas quizá no hayas arreglado en tu vida? Pero vemos el ejemplo de Mateo, el ejemplo de Saqueo y de muchos otros que lo dieron todo por Cristo. Vieron lo que significaba el perdón, vieron la grandeza de Dios. Por eso es que si tu entrega es completa, tú podrás tener una vida en plenitud. Pero si tú restringes tu ejemplo, entonces quizá Dios te diga, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. En Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. ¿Dónde están los deseos de tu corazón? Ahí está tu tesoro. O sea, aquí no es cuestión de decir nada. Tú tienes que examinarte a ti mismo. Tú mismo tienes que probarte a ti mismo.
¿Realmente mi interés es agradar a Dios, es servirle, es honrarlo, es vivir para Él? ¿O todavía quiero vivir para mí? Haciendo mi propia voluntad, siguiendo todos mis deseos. Pues a la larga, esto te va a costar. Y entonces les voy a leer la segunda parte, o la segunda carta de Hudson Taylor, un extracto, porque yo creo que esto nos va a hacer entender todavía en forma más profunda lo que Dios quiere que entendamos. Cuando Hudson Taylor hizo su descubrimiento de la vida que permanece, le escribió a su hermana: no sé hasta dónde pueda hacerme entender en cuanto a esto, por cuanto no hay nada que sea nuevo, extraño o maravilloso al respecto. Sin embargo, todo es nuevo. En una palabra, habiendo yo sido ciego, ahora veo. La parte más dulce es el descanso que trae esta identificación total con Cristo. Ya no estoy ansioso por nada, ya que me doy cuenta de esto, por cuanto sé que Él puede llevar a cabo su voluntad. Y su voluntad ahora es la mía. No importa dónde Él me coloque o cómo. Esto es algo que le corresponde considerar más a Él que a mí, por cuanto en los puestos más difíciles Él debe darme su gracia. En los puestos más fáciles Él debe darme su gracia. Y en los más difíciles, su gracia es suficiente. O sea que las cosas eran iguales, como quizá ahorita. Para todos es lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia para este hombre que Dios tanto usó? Que pudo aprender a ver a través de los ojos de Dios. Esa es la diferencia. Muchas personas piensan que si vienen grandes cambios en su vida, van a servir más, van a ser más gloriosos. Pero no es cierto. Lo que tú no estés haciendo por Cristo, no lo vas a hacer por más que cambie tu vida mañana. Lo que tú estás haciendo en la situación en la que Dios te tiene, es donde más puedes hacer. Y puedes estar desperdiciando esta luz por pensar que si cambian las circunstancias lo vas a servir más. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser soñador. Y Dios dice en la Escritura que soñador. Y la Escritura dice que Dios abomina a los soñadores. ¿Sabes cuál es el problema de los soñadores? Que sus metas las llevan a cabo en la imaginación. Por tanto, si yo en mi imaginación vivo entregado, soy un gran hombre de Dios, voy a obtener grandes recompensas, ¿ya para qué hago algo? Ya todo aquí lo elucubré en mi cerebro. Esa es la mentira más grande. Por eso Dios abomina a los soñadores. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Por Dios. Ese es el valor de tu entrega ahorita en la condición que tienes. Cree que la situación en la que, y lo dijimos la vez pasada, en la que tú te encuentras, el lugar donde naciste, los padres que tuviste, la situación socioeconómica en que tú vives, etc., Dios te puso ahí para que le sirvieras en función de su propósito. No hay situación diferente. A donde tú estás, Dios te puso ahí para que tú le sirvas. Pero ¿qué es lo que necesitas tú para poder ver como ahora está expresando, o expresó, mejor dicho, este hombre? Pues Dios te lo dice: dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. En la versión NTV, tus ojos se deleiten en seguir tus caminos, mis caminos. Buscar a Dios en la actitud correcta es un gozo, es un deleite, es un postre. Cuando te causa pesar, algo mal hay en ti. No hay consagración porque hay pecado. Y mientras ese pecado no esté arreglado, no puede haber esa libertad y ese compañerismo que Dios quiere tener. Por eso nos pide que arreglemos, que cada día confesemos lo que está mal. Porque el pecado es lo único que nos impide, lo que nos separa de Dios y de su voluntad. Si bien es cierto que Cristo, si ya eres salvo, ya pagó por todos tus pecados, pues ya Dios no tiene nada contra ti. El problema eres tú contra Dios.
Porque la mala conciencia, el primer mal que causa, ¿sabes cuál es? Que distorsiona la imagen de Dios ante ti. En lugar de verlo como un padre amoroso, lo ves como un juez, y a muchas veces como un juez injusto. Y ahí acabamos de ver el Salmo de Asaf, que claramente nos dio toda esta enseñanza tan importante. ¿Cómo vio él y cómo vio después? ¿Cómo ves tú la vida? ¿Sí? Ahora, aunque Hudson Taylor llegó a darse cuenta de todo esto, no por eso no tuvo problemas. Claro que tuvo muchos problemas. Su vida no estuvo libre de problemas. Y lo mismo yo te puedo decir a ti. Las pruebas vendrán, pero Él está cada día contigo. Las pruebas vendrán, pero Él te sostendrá si dependes de Él. Las pruebas vendrán, pero Él te dará la victoria. Las pruebas vendrán, pero Él formará en cada circunstancia que vivas a Cristo en ti. Aprovechará todo lo que tú vives. Entonces, nunca habrá un momento en la vida de un creyente en que Jesucristo no resuelva todos sus problemas y los torne en una vida espiritual, en la mente de Cristo, en la vida que Cristo vivió. Por tanto, el anhelo de cada creyente debe ser ese, que Dios forme a Cristo en su vida. Por tanto, cada prueba, cada sufrimiento, cada dolor que enfrentemos, tiene como objetivo formar a Cristo. Y si lo que tú anhelas es que Dios forme a Cristo en tu vida, entonces no estarás descontento, sino sabrás, Dios está quitando de mi vida una parte que me impide la consagración completa. Entonces, en lugar de la tragedia, se convierte en una esperanza. ¿Se dan cuenta? En cada prueba Dios nos hace un favor, porque al que ama disciplina o equipa y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué? Para quitarle su orgullo, para quitarle su suficiencia, porque sabe que eso no lo va a llevar a ningún lugar. Y el objetivo de cada creyente es andar en las obras que van a prevalecer en la eternidad. Por tanto, si tú ves que te pasa algo así, si te identificas con algunas de las palabras que hoy te estamos expresando, ¿sabes qué? Tienes el recurso de Dios, en Dios de la oración. Pídele que te cambie, pídele que te haga ver diferente, pídele que te lleve a una verdadera consagración, pídele que te enseñe a ver el mundo como Él lo ve. Dios sabe que este mundo le robó al ser humano la felicidad, la libertad de relacionarse con Él. Dios odia al mundo y odia el pecado porque sabe lo que le hizo a su creación, pero también nos dio la solución en Cristo. Entonces, si tú como creyente no amas a Cristo, no amas estar con Él, no es para ti el motivo de tu gloria, etcétera, pues de alguna manera algo anda mal en tu vida. Porque si tu vida es correcta, vivirás para agradar a Dios. Como Pablo dijo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo por fe. ¿Y fe en qué? Pues en lo que Él promete. ¿Y dónde lo promete? En su palabra. Por tanto, si la palabra de Dios se te hace árida o desierta, algo anda mal en ti. Quiere decir que el pecado te ha afectado. Por eso estás separado de Dios. Entonces, quizá haya sido creyente por muchos años, pero por alguna razón estás experimentando esta lejanía del Señor. Estás experimentando una sensación de irrealidad con Dios, porque alguna vez te has preguntado, ¿realmente está Dios conmigo? ¿Realmente existe Dios? Yo creo que si alguien dijera que no, estaría mintiendo un poquito. Porque a veces sí nos preguntamos, ¿qué tanta realidad hay de lo que Dios promete en su vida? Aunque si nuestra vida está llena de milagros, tenemos que entender una cosa. Dejamos de percibir la mano de Dios a favor nuestro por causa del pecado, porque nos vuelve ciegos. Y por eso Hudson Taylor dice, todo es igual, pero ahora veo diferente, porque estaba viviendo en la luz de los vivientes.
Y ese es a donde Dios quiere llevar a cada uno de sus hijos. Entonces, pídele a Dios que te saque de una vida superficial, ¿sí? Cualquier cosa en tu vida que pase, lo que necesitas es rendirte a Él. O sea, aquella mujer que se rinde ante los pies de Jesús, era una gran pecadora. Yo creo que ella no vio otra opción que rendirse a Él totalmente. A final de cuentas, ese frasco de alabastro de perfume que María, pues ya sabemos que es María, pues con la que unge al Señor Jesucristo. Muchos dicen, este perfume de gran precio debió haberse vendido y dado a los pobres. Y dijo, dejadlo, porque ella está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. O sea, fue tan grande su gratitud que a su manera de ver dio lo que tenía más valor para Jesús. Y quedó su acción grabada para siempre en las Escrituras. Lo dio todo, dio lo mejor que tenía, porque sabía que era una gran pecadora. Mientras tú no creas que el grado de maldad y de pecado que hay en tu vida es tan grande, no te vas a consagrar. Vas a ser quizá como ese fariseo. Señor, te doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 3 veces por semana, etc. Pagado de sí mismo y de sus propias obras y de lo que él pensaba que era. Y en cambio aquel publicano no quería ni alzar los ojos al Señor, solo le pedía a Dios ser propicio a su pecado. No quería ni alzar los ojos. ¿Cómo te presentas tú ante Dios? Quizás sea posible, y esto se dijo ahorita en el Salmo, que tu devoción y tu afecto a Dios se hayan desviado a otros afectos. Por eso, un día Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac, el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Quizás Dios vio que estaba tomando en la vida de Abraham un lugar más importante que el de él. Y él le dijo, tienes que matar, tienes que sacrificar a aquello que me está destronando. Por eso dice, sacrifícame a tu hijo. Y en ese proceso, Dios purificó y limpió el corazón de Abraham. Y cuando estuvo dispuesto a obedecerlo, Dios le dijo, detente. Y le muestra aquel cordero trabado en un zarzal, que es un tipo de Cristo. Pero esto nos enseña algo muy importante. Si tú no sacrificas a Dios, todo aquello que pueda tomar un lugar más importante que Dios en tu vida, Dios te lo va a demandar después. Dios te lo va a pedir. Porque el que tiene que tener el lugar más importante en la vida es Dios. Tienen mucho calor, ¿verdad? Si quieren pueden prender el aire. ¿No? Bien. Entonces, quizá realmente creas que eres salvo y no te has convertido en verdad, puesto que no puedes abandonar la vida que Dios te pide que abandones. Recuerde que la victoria está dada en Cristo. Y si tú tienes una vida que se pasea por el pecado, que soporta el pecado, que tolera el pecado, tienes que cuestionarte si realmente estás identificado con Cristo, porque Dios odia el pecado. Y si tú lo amas, entonces, ¿dónde te catalogarías? Pues que no amas a Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces tú puedes decir, yo amo a Dios, yo lo sigo y todo, pero eres amigo del mundo. Te gozas en el mundo. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ahora, lo que tú ya no hiciste en los poco o mucho tiempo que tengas en Cristo, tampoco lo vas a hacer después. Por eso Dios nos dejó el recurso de la oración y de la esperanza. Dios, cámbiame. No puedo dejar esta forma de vida que no te honra,
No puedo dejar esta forma de vida que puede estar echando mi testimonio por los suelos. Y en lugar de honrarte y glorificarte, estoy poniendo en entredicho tu nombre. Cámbiame, Señor. Si lo pides de todo corazón y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, desarráigate, échate en el mar, te será hecho, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Cuando dice Dios, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás, ¿pone alguna excepción? No. Entonces, ¿por qué no recibes? Pues no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está la Escritura. Entonces, no se trata de lo mucho que te esfuerces, porque en el esfuerzo humano siempre vas a fracasar, y ahí es donde te quiere tener el diablo. En la ley que no puedes cumplir, ni nunca nadie pudo. Más bien esfuérzate en la gracia y en Cristo Jesús. Si en algo te has esforzado en la vida, es en la gracia, ¿sí? Entonces, una vez que hayas hecho esto, pues podrás comenzar con los aspectos básicos de tu vida en cristiana. O sea, volver a nacer, volver a empezar, pero sobre bases diferentes. No sobre la base de la suficiencia, de la arrogancia, del reto a Dios, sino la base de la sumisión, del respeto y del temor a Dios. Esa es la base correcta. La otra, tú no vas a poder servir a Dios. Entonces, si algo tienes que comprometer ante Dios, sí es esto: tus deseos, tus esperanzas, ¿sí? Y todo lo que eres. Y si lo haces de todo corazón, entonces entrarás en un segundo plano. El plano del mayor privilegio que un creyente puede tener en su vida. ¿Y sabes cuál es ese plano? Que Dios te dio su Espíritu Santo. Que Dios entró en tu corazón. Es parte de tu vida. Entonces, este privilegio no está basado tanto en quién conozcas, sino en conocer a Dios. En conocer a Dios. Ese es lo único que importa para la vida de un creyente, ¿sí? El poder tener una relación personal con Dios. El saber que el Espíritu Santo mora en tu corazón, te manifiesta el grado de relación que Dios quiere tener contigo. Una relación de intimidad, donde tú compartas todo con Él. ¿Sí? Por ejemplo, en un matrimonio, tú puedes platicar lo que tú quieras, pero hay aspectos íntimos de una pareja que solo son para ellos dos. Así es con Dios. Dios quiere una relación tan profunda y estrecha, en la cual tu deseo sea para Él, porque tú sabes que el deseo de Él es para ti. ¿No acaso dice la Escritura que ya nos dio todo en Cristo? Ya lo dio todo por ti. Dios ya no te puede dar más que haberte dado a su Hijo, porque te lo dio todo en Él. Te hizo coheredero, rey, sacerdote, etc. Estarás para siempre con Dios, reinando para siempre. Aunque hay un pasaje que dice que reinarán los hijos de Dios por 1000 años, más adelante dice eternamente, en el mismo libro de Apocalipsis, eternamente. ¿Ves la posición que Dios te ha dado? Quita los ojos de lo temporal, pon los ojos en lo eterno, quita los ojos de lo vano, que no te lleva a nada, y lo superficial. Pon los ojos en lo verdadero, que nutre tu alma, ¿sí? Y entonces esta relación fructificará grandemente en tu vida. Y llegarás el día en que, como Jesús pidió al Padre que tú y yo seamos uno, te pido que ellos sean uno en nosotros. Esto es lo que vio Hudson Taylor.
se hizo uno con Dios y la vida le cambió. No cambió quizá externamente, pero le cambió por dentro, que es lo importante a final de cuentas. Pablo reconoció que hasta los logros más importantes de su vida no tienen comparación a la relación que él había experimentado con Cristo. Dice, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8 en la traducción viviente. ¿Sí? Lo que a Pablo le consumía no era el deseo de tener más. Él ya era rico, venía de una familia rica, era ciudadano romano. En ese entonces él tenía todo lo que se podía querer, pero Dios, él lo vio como basura. Y su reto era conocer más de Cristo. Por eso dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dios está en ti. Y esa es la diferencia con todas las personas que no tienen en Cristo. Si es que realmente está en ti. Si está en ti, Él te debe estar influenciando cada decisión, cada experiencia en tu vida. Vas a sentir esa influencia. Pero si no está en ti, vas a estar en la deriva. Y quizá que esté en la trampa del decisionismo, pensar que porque alguna vez hiciste una oración, crees que eres salvo. Y por tanto no buscas a Dios porque ya crees que eres salvo. Muchos que se creen que se van a ir salvos, que ya son salvos, se van a ir al infierno. Por esa falsa experiencia. Tienes que darle tu corazón a Dios. Tienen que tus deseos mirar o tus ojos mirar por sus caminos, para que tengas la evidencia de que Dios está en ti, que está actuando, que te guíe en cada situación. ¿Sí? Hay personas que pasan por la vida sin siquiera interesarse en Dios. Esto sucede principalmente en las culturas que no profesan a Dios, ¿sí? Y se están perdiendo de las bendiciones que Dios les podría dar. Pero Dios no se dejó sin testimonio, como dice en Juan 14 del 8 al 9. Perdón, este es más bien Hechos 16, 14, 16 y 17. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. O sea, Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Por tanto, no importa en qué cultura estés, tú vas a ser culpable delante de Dios. Aunque nunca se hubiera presentado el Evangelio aparentemente, por no haber buscado al Señor. Pero la Escritura nos reveló a Dios. Por eso Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Dios le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿tú crees que el Padre no está en ti? Claro que sí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cuál es el Espíritu que tenemos? El Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo. El Hijo del Padre y el Espíritu son un solo ser. Dios está en ti. Lo estás honrando como deberías realmente hacer, ¿no? ¿O te falta interés? Quizá la tecnología actual, ¿no? La gente está abrumada de información, pero eso no la hace más inteligente. Este mundo cree que es más inteligente por cómo se maneja la información y la tecnología, pero no es cierto. De todos modos, antes de que viniera la tecnología, la gente carecía de estas herramientas, pero al final de cuentas, el que no tenía estas herramientas y buscó a Dios, va a condenar al que por medio de estas herramientas se envanece y cree saber más que Dios. Recuerda que la verdadera sabiduría es buscar a Dios. La inteligencia es encontrarte con tu Creador. De Él dependen todas las cosas. Y Él le dio la inteligencia al ser humano para que hiciera lo que ha hecho. El problema es que el ser humano, al desechar a Dios, esa inteligencia se volvió malévola. Por eso hay tantas guerras, tantos asesinatos y tantas cosas, ¿sí? Nunca se va a poder reemplazar la verdad con
sabiduría trivial. Nunca. Entonces, quien busca a Dios a través de su palabra, ese es el verdadero inteligente. Quien rinde su vida a Dios es el verdaderamente valiente. Entonces, Jesús les dijo a quienes lo cuestionaban y lo negaban: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Exactamente. Jesús era el reflejo del Padre. Y así ahora Dios quiere que cada creyente sea como Jesús, siendo el reflejo del Padre. Si Dios está en ti, ¿no puedes ser como Jesús? Claro que sí. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque os enviará el Espíritu Santo. Y lo que yo hago, ustedes lo harán, y mejor que yo, porque yo voy al Padre. Entonces, Dios no nos hizo iguales a Él al hacernos sus hijos, al hacernos herederos con Cristo. ¿No nos dio Dios la misma herencia? Claro que sí. ¿Cómo te atreves a menospreciar a Dios? ¿Cómo te atreves a seguir viviendo tu propia vida de egoísmo para complacerte a ti mismo? Ese es el origen del pecado también. El sentido de la autocomplacencia te hace egoísta y te lleva a menospreciar a Dios, porque Dios su amor lo demostró dando. Si tú no te das a las demás para ganar a Cristo, ¿cómo esperas que la gente pueda creer? Tienes que darte. Por eso quizá muchas veces estamos decepcionados. Yo les digo y no creen. Quizá no crean porque no han visto a Cristo actuando con poder en tu vida. ¿Nunca te has preguntado eso? Pero si ven a Cristo a través de tu vida y no creen, allá ellos. Por eso la Escritura te dice en Ezequiel 3:18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Tú tienes la luz, y no es para ponerla debajo de un cesto, sino para ponerla en lo alto y que alumbre a todos los que están en casa. Y Jesús te lo dice en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú tienes la luz y la usas solo para ti, quizá sea aquel tipo de persona que guardó esa moneda, que ni siquiera la metió en el banco para los intereses. Ese no fue salvo. O aquel invitado que no estaba vestido de bodas, porque cuando lo despreciaron los amigos, él dijo a sus siervos: vayan a las calles y traigan a los mendigos, a los enfermos, a todos traigan, para que mi casa se llene. Ese es el llamado de Dios a todo el mundo, porque Israel desechó a Dios, no era digno. Pero estaba uno, cuando el amo ve ahí su casa llena, vio a uno que no estaba vestido de bodas y dijo: echarlo a las tinieblas de afuera. ¿Nunca te has preguntado quién es ese? Es aquel que recibió la luz para sí mismo y nunca pudo dar fruto en su vida. O sea, no se convirtió, a pesar del llamado de Dios, a pesar de ver el amor y la misericordia. Otros muchos no están dispuestos a pagar el costo de lo que significa seguir a Cristo. Pero si tú le debes todo a Cristo, pues tu vida ya no te pertenece. A donde Dios te quiera llevar, como expresó Hudson Taylor, Él sabrá. Pero me dice Mateo 10:34 en adelante: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa.
si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Ese es el costo. ¿Estás dispuesto a pagar este costo? Muchas veces las personas se salvan y se quedan satisfechas con eso, aparentemente, y no dan fruto. Yo diría que la evidencia es que no creyeron realmente, porque, como dice el Salmo, que hace rato se mencionó, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, también lo dice Romanos, por lo cual también hablamos. ¿Realmente creíste? Entonces, una persona no crece porque no escudriña lo suficientemente las Escrituras. Recuerda, Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso le decía Jesús a los fariseos, pero también te lo está diciendo a ti. Escudriña las Escrituras. Si tú vienes a un estudio como este y no lees la Biblia, claro que puedes cuestionar muchas cosas, de acuerdo a tu intelecto natural. Estamos llenos de falsos conceptos, de falsas negaciones que los incrédulos ven y se justifican con ellos. Como por ejemplo, llega una persona en un avión y le testifica al otro, y el otro se ve, mira, le tocó con eso, y se burlan, y todos los incrédulos se burlan, ay sí, mira, este pegajoso ya está aquí otra vez, y no saben que es su oportunidad de arreglar. Pero el diablo todo lo desvirtúa y lo pone al revés para desacreditar a Dios. Entonces, ¿qué es lo único que puede valer? Que tu testimonio ampare lo que digas, que tú estés reflejando a Cristo mismo. Y si por reflejar fielmente a Cristo eres rechazado, allá ellos, porque carbones de fuego están encendiendo para sí mismos en el día del juicio. Pero si te rechazan porque tu testimonio no es veraz, no refleja la vida de Cristo, entonces sí entristece, porque estás profesando a un falso Cristo diferente al que dicen las Escrituras. Porque aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece lo que aparentemente tiene más interés en la vida, no puede ser mi discípulo. ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A Dios? ¿O a lo que te dicen otros? Aún otros creyentes te pueden decir muchas cosas. ¿Cómo vas a probar si lo que te dicen es veraz o no? Si no escudriñas las Escrituras. Cuando dice la Escritura que cuando se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición, engañará si fuere posible aún a los escogidos. ¿A quién podría engañar? Al que no conoce las Escrituras, al que no las vive. Tú puedes saberte la Biblia de memoria, muchos incrédulos saben más de ti que tú de la Biblia. Pero ¿de qué les sirve si no la viven? Por tanto, a ti tampoco te va a servir de nada si no vives cada palabra que Dios te muestra en la Escritura. Y si la vives, cuando se presentara este hijo de perdición, no serías engañado, porque Jesús no fue engañado por el diablo. El diablo lo tentó con las mismas Escrituras y Jesús con las mismas Escrituras lo rebatió. Pero si eres un creyente inconstante, pues va a ser como un corderito que vas a ir de ahí para acá a ver qué dice el otro, en lugar de buscar a Dios tú y tener una relación tú con Él directamente. Entonces, el gran privilegio en la vida de un creyente, para concluir, es que Dios está en ti. Y tú debes hacer crecer esa relación para que cada día la voz de Dios vaya siendo más clara en ti. Ya Dios te dio el Espíritu Santo
Él es el que produce en ti la fuerza para cambiar. Él es el que te da el entendimiento para entender. Él es el que transmite tus oraciones defectuosas a Dios de la manera en que Él las puede ver y las va a responder para tu bien. Él es Dios morando en ti. Pero dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Asegúrate que estás siendo guiado por Dios. Y hoy en el comentario de Ernesto vimos una ilustración. Claro, Ernesto, sí. Es natural que nosotros tengamos o hayamos tenido envidia. ¿Sabes quién te regalo yo? El Espíritu Santo. O sea, si tienes el Espíritu, ahí está, lo sabes. Pero si haces lo que te da la gana y no pasa nada, si vives tu vida supuestamente cristiana y no pasa nada, entonces sí, preocúpate. Porque quizá, mejor dicho, lo más seguro es que el Espíritu Santo no esté morando en ti. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, por estas palabras que nos das a través del Salmo y del mensaje. Y Señor, pues queremos pedirte, Señor, que tú cobres vida en nuestras vidas y nos hagas ver como tú ves. Que tu luz ilumine nuestro pensamiento, conduzca a los deseos de nuestro corazón a un servicio total hacia ti y que nuestra gratitud crezca día con día al grado en que solo vivamos para hacer tu voluntad. Sabemos, Padre, que nuestra grandeza va a estar en función de eso, pues así vivió Jesús. Nunca buscó su propia voluntad, sino la tuya. Y ahora nosotros queremos imitar ese camino, porque ahí es donde está la grandeza de un creyente. Impídenos, Padre, la autosuficiencia, el vivir nuestros propios caminos, el ser soberbios, porque, Señor, nada puede ser más alto que tus caminos. Y cuando el hombre piensa que sus caminos son más altos, por eso se desvía de tu voluntad y las bendiciones que tú quieres darle. Sabemos, Padre, que tenemos muchas bendiciones por delante. Enséñanos a ver las que ya hemos tenido que no apreciamos por la dureza de nuestro corazón, y que cada día podamos ver en forma más viva tu presencia en nosotros. Haz esto, Señor, en toda esta iglesia, aun los que hoy no pudieron estar aquí. Pero tú dispone el corazón, Padre, para tener estos momentos de compañerismo contigo a través de estos estudios. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes a todos en este fin de semana y que nuestra mente esté en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.